Quiero desearles a todos una muy buena tarde. Espero estén bien. Solo me confirman si no hay ningún inconveniente con la transmisión, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, licenciado. Gracias, Erika. Muy amable. Gracias. Bien, les deseo nuevamente que tengan una muy buena tarde. Antes de dar inicio a nuestro último punto, antes de la prueba del otro martes, solo me interesa que estén enterados de lo siguiente. El segundo examen parcial está programado para el martes de la semana entrante. Lo vamos a estar desarrollando a las 3:15 de la tarde, 15:30, 3:15, 15:15 del día martes. Entonces, para que estén al tanto, vamos a hacer esa prueba. Sepan ustedes que no se va a permitir el uso de ningún auxiliar, ningún código. Es una prueba que ustedes van a desarrollar simple y sencillamente con los conocimientos que han tenido. Vamos a hacer objeto de evaluación todo lo que hemos visto hasta la fecha desde el primer día de clases, de tal manera que puede ser que pregunte de principios procesales, de medidas cautelares, de pruebas anticipadas, del juicio ordinario, de las excepciones que vamos a hablar el día de hoy, de las previas, de las perentorias, de tal manera que tienen que estar muy preparados para su prueba. Y una sugerencia que les quería hacer es que la prueba quiero que sean muy claros y precisos en sus respuestas. Lo que quiero explicarles es que ya lo dije en alguna oportunidad para el primer examen parcial, no les recomiendo involucrarse, perdonen la expresión, chuchapina, a meter casaca. Las respuestas son muy claras. Si a ustedes les pregunto un término, me dicen 15 días, 10 días, y no poner pues de conformidad con la ley, no me ponen en lo que es y simplemente con una palabra yo entenderé que ustedes saben la respuesta. Si ustedes comienzan a escribir 3, 4 renglones para llegar a una respuesta, muchas veces lo que hacen es confundirse o al final de cuentas decir cosas que no son. Entonces vamos a tener problemas al momento de evaluarles o calificarles. Sean muy concretos con sus respuestas. Jurisdicción, acción, proceso, excepción previa de tal cosa, prueba anticipada de tal otra, siendo muy precisos en sus respuestas. Así que les voy a rogar, mejor dicho, les voy a hacer una recomendación. Ustedes tienen la libre albedrío de poder contestar la forma que ustedes quieran, pero mi sugerencia es que sean muy precisos, simplemente en la respuesta. Si es una cifra yo entenderé, si es un plazo, si es cualquier cosa yo entenderé, simplemente ustedes me dan la respuesta, pero no les recomiendo escribir mucho en cada una de las preguntas, pierden el tiempo, hablan de más, escriben de más y se pueden confundir. Pero bien, si hay alguna duda en relación a la prueba, pues me lo pueden hacer en el transcurso del momento en que le diga y hablemos un poco ya sobre el tema que voy a abordar el día de hoy. Este es un tema importante, esto va a ser evaluado el día martes de la semana entrante y explicaba en la sesión anterior que el demandado tiene la facultad de defenderse frente a la acción del actor. Dije en la sesión anterior que el actor acciona y el demandado excepciona y que la excepción es un medio de defensa que utiliza el demandado. Este medio de defensa, también expliqué yo, puede ser un medio de defensa que ataca la pretensión, se llama una excepción perentoria porque hace perecer la pretensión, o un medio de defensa que ataca la forma por la falta de presupuestos procesales de validez, que son las excepciones previas. A este tema me voy a referir el día de hoy. Ya en la clase anterior explicamos qué eran las previas, qué eran las perentorias. Recordarán que les dije que las excepciones perentorias atacan la pretensión, se interponen al contestar la demanda, se resuelven en la sentencia, mientras que las excepciones previas son de previo pronunciamiento, se deben de tramitar en la vía incidental y se deben de resolver antes de dictar sentencia. Pero bien, hoy voy a hablar de las excepciones en forma particular, porque era lo que yo les explicaba a ustedes, que cuando nosotros estamos dentro de un proceso, muchas veces la parte actora se equivoca al momento de gestionar o al momento de promover su proceso, ya sea porque demande equivocadamente, ya sea porque se presenta ante un juez que no lo es, ya sea porque su demanda no es clara y precisa, puede ser que el tiempo que tenía para plantear la demanda ya transcurrió, el derecho que se exige ya transcurrió, pero bien, esos aspectos de forma, sin entrar al fondo, se atacan a través de excepciones previas. Cositas importantes a resaltar.
Lo que voy a hablar el día de hoy son medios de defensa que atacan la forma. Se tramitan en la vía incidental, se llaman excepciones previas. O sea, no es lo mismo que yo diga, ¿qué plantearía? Incompetencia, no, una excepción previa o una excepción perentoria. Su respuesta tiene que ser, plantearía una excepción previa de tal cosa o plantearía una excepción perentoria de tal otra, pero no puedo poner y plantearía tal cosa, no. El nombre es excepción previa de. Y como les decía, como tienen un nombre, están reguladas en el artículo 116 y 117, tal y como están reguladas en la ley, hay que nominarlas y hay que nombrarlas. Pero bien, ya con esa explicación breve, hablemos un poco entonces de estas excepciones previas. Como yo les decía, vamos a abordarlas en forma individual, voy a explicar cada una de ellas y en cualquier momento ustedes me pueden preguntar si tienen alguna duda. Estas excepciones atacan la falta de ciertos presupuestos de validez. Cuando yo digo presupuestos es que, pues ustedes recordarán en algún momento cuando hablábamos en principio de la clase, yo les decía que no es factible, por ejemplo, presentar una demanda frente a un sacerdote, pues ese es un presupuesto de validez, hay que presentar la demanda que sea válida frente a un juez competente. Cuando en algún momento yo les decía a ustedes que no es posible, por ejemplo, que alguien que no es cónyuge presente una demanda, es porque no tiene legitimación para presentar una demanda de divorcio, alguien que no lo es. Si yo hago una demanda que es el proyecto de la sentencia, pero la demanda no es clara ni precisa, entonces hay un defecto, porque esa demanda, al final de cuentas, como la sentencia debe ser congruente, no se puede utilizar la demanda para dictar una sentencia. Entonces tenemos que hacer una demanda bien hecha, bien clara, bien precisa, congruente. Y bueno, hay un sinfín de factores o de elementos o presupuestos que se hace necesario tratar de explicar. Entonces, las excepciones previas atacan la forma, atacan la falta de presupuestos procesales, tienen un nombre, se tramitan en la vía incidental y por lo tanto se interponen normalmente dentro de los primeros 6 días. Ya les decía yo en algún momento que esas excepciones están reguladas en el artículo 116 y 117, de tal manera que ahí van a encontrar ustedes las excepciones. Estas excepciones, igual que lo vamos a ver otro semestre, las van a poder plantear en juicio oral, en juicio sumario, porque estas, pese a que están reguladas en el juicio ordinario, se aplican por analogía en los demás procesos de conocimiento. Cuando yo digo que el trámite es incidental, ahí se recuerdan que el trámite de incidente comprende dar 2 días de audiencia a la otra parte y si el incidente es de hecho, abrirlo a prueba por 8 días y luego resolver en 3. O sea, son 2, 3 y 8 el trámite de un incidente. Cuando se trata de puntos de hecho, cuando se trata de puntos de derecho, son solo 2 y 3, 2 días de audiencia y 3 para resolver. También es un tema que ya hemos abordado anteriormente. El artículo 116 regula las excepciones previas que estoy poniendo en la pizarra. Se habla de efectivamente 11 excepciones previas que están en el artículo 116 y una excepción previa que está en el artículo 117, la de arraigo. La última está en el artículo 117. Estas excepciones yo las voy a explicar en forma individual. Tal vez es importante, si ustedes tienen en este momento su código físico en la mano, revisar en su código físico la excepción número 7 que les aparece en la pantalla, porque normalmente la excepción está mal formulada o mal nombrada en algunos códigos físicos. Si ustedes tienen su código en la mano, va a encontrar que muchas veces dice falta de cumplimiento del plazo de la condición y no tiene la disyunción o, pero esa excepción tiene una disyunción o, falta de cumplimiento del plazo o de la condición. No es falta de cumplimiento del plazo de la condición, ¿ok? Ténganlo muy presente, por favor, porque eso cambia completamente el sentido de la palabra. Pero bien, más adelante explicaré un poco más sobre eso. Entonces, hablemos de cada una de las excepciones. Primero, hablemos de la incompetencia. Ya hemos abordado con ustedes las reglas de la competencia. Ya expliqué en su oportunidad que la competencia no es ni más ni menos que el límite de la jurisdicción. Ya dije yo que todo juez tiene jurisdicción, pero no todo juez tiene competencia, por la simple razón que todo juez, por ser juez, puede administrar justicia, pero no la puede administrar en todos lados. La administra y se le limita, por ejemplo, por razón de la materia, jueces civiles, penales, laborales, de menores, de la mujer, de femicidio.
Hay jueces que se limita por el territorio, jueces del departamento de Guatemala, el departamento de Zacatepec, del departamento de Chimalterango, el departamento de Petén, o jueces menores por los municipios del municipio de Guatemala, del municipio de Amatitlán, del municipio de Chinautla. Hay también competencia por razón de grado, hay jueces de primera instancia y hay jueces de segunda instancia. Y encontramos también jueces por cuestiones de la cuantía. Hay jueces de primera instancia y jueces de paz, los jueces menores y los jueces de primera instancia. Pero bien, sabiendo ustedes qué es esto, esta regla, esta excepción de incompetencia se llama excepción previa de incompetencia. Por favor, no le vamos a cambiar el nombre a excepción previa de falta de competencia. Se llama excepción previa de incompetencia. Pues no es ni más ni menos que es aquella que se va a plantear cuando el juez que está conociendo a criterio de ustedes demandados no es el competente. Por razón de materia, por razón de cuantía, por razón de territorio. Por consiguiente, ustedes pueden plantear esta excepción aduciéndole al juez que él no es competente porque el competente es otro. Esta es una excepción previa importante porque determina realmente a quién le corresponde conocer. Luego vamos a encontrar otra excepción que es la excepción previa de litispendencia. Cuando ustedes oigan la palabra litispendencia, estamos hablando de un litigio pendiente, de una litis pendiente. Y esta también es una excepción fácil de entender. Ya les decía yo en alguna oportunidad que no pueden haber dos procesos idénticos, identidad de personas, cosas, acciones, tramitándose en el mismo momento. ¿Por qué razón? Porque esto va en contra de la seguridad jurídica y de la certeza jurídica del sistema de justicia. Si yo, Mario Gordillo, demando a Perico Los Palotes en un juicio para obtener el pago de la nulidad de un negocio jurídico, y yo, Mario Gordillo, también demando a Perico Los Palotes para obtener la nulidad del mismo instrumento público en otro juicio, hay una inseguridad jurídica de haber dos juicios, porque van a haber dos sentencias, y por consiguiente podrían haber sentencias contradictorias. Por consiguiente, no se permite el segundo juicio, sino solo se permite el primero. Entonces, cuando hay litispendencia, ustedes plantean en el segundo juicio, el más nuevo, la litispendencia para que ese juicio quede sin efecto por existir otro previamente y pendiente de resolver. Por consiguiente, se va a dar, reitero, cuando existen dos procesos con identidad de personas, cosas y acciones tramitándose en el mismo tribunal o en distinto tribunal, pero por supuesto con distinto número de expediente. Entonces, fundamentalmente en eso consiste la excepción previa de litispendencia, dos procesos idénticos tramitados en ese momento todavía en trámite, donde el segundo tenderá a desaparecer. Ahí habrá que plantear la excepción previa para que desaparezca porque va a persistir el primer proceso. Yo recuerdo, solo así para efecto de un ejemplo, recuerdo de un caso que yo tuve de un juicio de extinción de obligación de alimentos, donde a mi cliente le pedían extinguir sobre el derecho que tenía de percibir alimentos. Recuerdo que fuimos a la audiencia y en la audiencia, después de eso, se dictó una sentencia. Contra la sentencia, nosotros ganamos el juicio, contra la sentencia yo planteé un recurso de aclaración o una aclaración y ahí se quedó el proceso. No se había resuelto aún porque estaba pendiente de aclaración. Sin embargo, la parte actora volvió a plantear otra vez el juicio de extinción en otro tribunal, estando pendiente el anterior, porque si bien había una sentencia, todavía no estaba firme, todavía había un medio de impugnación planteado, podía haber una apelación, etcétera. Y entonces le planteé el segundo proceso, la litispendencia. Se quedó sin efecto y tuvimos que retomar y terminar el primero. Esto es para efecto de que tengan ustedes una idea de cómo funciona la excepción previa de litispendencia. El artículo 540 del código habla algo sobre eso y dice, el artículo 40 dice, cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que se ha entablado ante juez competente, siendo las mismas personas y las cosas sobre las que se litiga, se declara la improcedencia del segundo juicio y se condena al actor en costas, daños y perjuicios. Alguna vez también, confieso, planteé 4 juicios iguales en 4 tribunales distintos porque yo quería una medida cautelar. Era un juicio de relaciones familiares, mi cliente quería ver a su hijo, lo quería ver 2 días nada más, y no lo dejaban ver, entonces planteé 4 juicios en 4 juzgados distintos, y en uno nos dieron la medida cautelar y con eso fuimos a ver al niño y lo tuvimos 2 días. Pero claro, el primer juicio era el único válido y los otros 3 posteriores, por minutos, por segundos, por horas, pues tuvieron que dejarse
improcedentes, si salieron del ámbito jurídico ya no pudieron continuar, si tuvimos que seguir únicamente con uno de ellos. Pero comento esto, pues es una actitud que no se debe tomar, pero era por la necesidad de una medida cautelar que nos enteraba. Entonces, en conclusión, esta excepción la vamos a plantear cuando existe identidad de personas, cosas, secciones en dos procesos pendientes de resolver. El segundo, el más nuevo, ese se declarará improcedente. Luego de esto tenemos una excepción previa de demanda defectuosa. Hace unos días nos sentamos con ustedes a trabajar sobre una demanda defectuosa, sobre una demanda, seguramente era defectuosa la que hicimos ahora porque no sabemos mucho de ello. Yo les expliqué que reúne ciertos requisitos, les expliqué que la demanda lleva un encabezamiento, un cuerpo y un cierre. Hablé de que debe haber una congruencia entre los hechos y la petición. Expliqué que las peticiones deben ser claras y precisas, los hechos también. Expliqué que hay que identificarse con un nombre completo, edad, estado civil, profesión, oficio, indicar el nombre del demandado, su residencia, acompañar un número de copias. Bueno, todos esos requisitos forman la demanda. Cuando se incumple con uno de estos requisitos, el juez normalmente revisa la demanda y cuando el juez encuentra un defecto, pues la repele, la rechaza. Pero cuando el juez no se percata de esos elementos o esos requisitos que faltan, es factible que entonces la otra parte plantee esta excepción dentro de los primeros 6 días. Se llama excepción previa a demanda defectuosa y lo que pretende esta excepción es que se corrija algún error en la demanda. No está congruente, hay algo oscuro, no está muy claro, le falta una petición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta excepción pues tiene un sentido muy práctico porque recordemos que la excepción es la base de la sentencia y por consiguiente debe ser bien planteada la demanda con claridad, con precisión y con los datos generales. Entonces va a aprobarse y va a proceder una excepción de estas, fundamentalmente cuando la demanda no es clara y precisa, reitero, porque este es el fundamento para que el juez dicte una sentencia y si esto no es claro y preciso, el juez estaría imposibilitado a dictar una sentencia congruente en su oportunidad. Luego encontramos una excepción de falta de capacidad legal. También ya hablamos en clase que la capacidad legal es una aptitud para ejercer por sí mismo derechos y obligaciones. Estamos hablando de la capacidad procesal. Dije yo en su oportunidad que la capacidad procesal la tienen los mayores de edad. Los menores de edad tienen capacidad de goce, pero no capacidad procesal. Y por consiguiente, un menor de edad tiene que comparecer representado por quien ejerza en él la patria potestad o la tutela. Doy el ejemplo de él, ¿verdad? Igual hay una falta de capacidad procesal si quien comparece es una persona declarada mayor de edad, pero declarada en estado de interdicción, declarada en estado de incapacidad. Entonces, cuando existe una situación de esta naturaleza, porque el demandado, porque el actor, cualquiera de los dos, principalmente el actor quien comparece es menor de edad, entonces procede esta excepción. Imagínense que el juez efectivamente no se percata que le ponen al menor de edad presentando la demanda, 15 años de edad, y el juez le da trámite a la demanda, la otra parte puede alegar a través de la excepción que no tiene capacidad y que por ende tiene que comparecer representado por quien ejerza su representación legal. Entonces, cuando se da una situación de estas, les quiero confesar, es muy raro, yo no he visto hasta el momento un proceso donde se hable de una excepción de falta de capacidad legal. Nunca la he visto, porque sería un error del abogado poner al menor de edad o al declarado en estado de incapacidad para que presente la demanda. Nunca lo he visto, pero podría suceder. Por consiguiente, sería en ese momento en que procede esta clase de excepción o medio de defensa. Reitero, esto tiene mucha relación con la capacidad de ejercicio. Nosotros ya sabemos que la capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años y por consiguiente es esta la excepción que va a proceder. Bueno. Sobre esto ya lo hemos explicado varias veces. En el ámbito procesal, las personas que tienen el libre ejercicio de sus derechos, los mayores de edad, pueden ejercer su capacidad, tienen capacidad procesal, y por consiguiente son ellos los que pueden demandar. Luego tenemos una excepción previa de falta de personalidad. Les quiero decir también, a mi criterio, es una excepción que no está como muy bien nombrada, no está bien denominada, porque cuando yo hablo de personalidad, es aquel atributo
o a qué investidura que el Estado le da a la investidura que el Estado le otorga a ciertos entes para ser sujetos de derechos y obligaciones. Yo les decía también hace unos cuantos días en clase que la personalidad se quiere desde que se nace o antes de nacer, estando en condición de viabilidad. Eso ya lo saben ustedes. Y también les decía que esa personalidad se le da al ser humano y se le da a entes ficticios, sociedades, el propio Estado, etcétera, etcétera. Entonces, la ley les otorga esa facultad de entrar en el campo del derecho, y a nosotros, seres humanos, de por sí la Constitución nos reconoce esa personalidad. Entonces, cuando se habla de falta de personalidad, cualquiera podría pensar, perdonen el ejemplo como voy a dar, que quien está demandando es un perro, por ejemplo, y entonces hay falta de personalidad porque el perro no tiene personalidad. Así podríamos entenderla, pero no se dejen llevar por el nombre. Falta de personalidad, realmente lo que quiso el autor del código o las personas que trabajaron en el código es decir que tiene falta de personalidad, lo que tiene es falta de legitimidad. Así debió haberse llamado la excepción previa de falta de legitimidad. Que recuérdense ustedes que estamos dentro del ámbito del derecho privado y por consiguiente a cada quien le corresponde reclamar los derechos que le son violados. La esposa puede reclamar el divorcio, pero no la suegra. El dueño de un bien que se causó daños puede reclamar los daños, pero no un tercero. El acreedor puede reclamar la deuda, pero no el tío del acreedor. Se le puede pedir y que pague el deudor, pero no que pague el hermano del deudor. Voy a plantear yo la impugnación de un documento donde yo no participé, yo no tengo legitimidad. Entonces, la excepción de falta de personalidad es cuando la persona que está ejerciendo o contra la que se está ejerciendo no tiene la facultad, no tiene el derecho para ser sujeto activo o pasivo de la relación procesal. Quiere decir que no puede ser ni sujeto activo ni sujeto pasivo, no puede ser ni actor ni demandado. Eso es fundamentalmente la excepción de falta de personalidad, que pues, eso sí es muy fácil que se dé. Muchas veces hasta al momento de confundir el nombre, poner Mario Gordillo no es lo mismo que Maristordo Gordillo Galindo, y ahí habría una falta de personalidad. Entonces, a eso se refiere la falta de personalidad, la existencia de legitimación, ya sea activa o pasiva, para demandar o ser demandado dentro de un proceso. Y esta es la conclusión. Esta excepción procede cuando el sujeto activo pasivo carece de esa legitimación para actuar dentro del proceso. Si ustedes llega una demanda y ustedes ven que la persona que está demandando no tiene nada que ver en el asunto, pues ustedes le plantean la excepción de falta de personalidad en el actor. Si es su cliente el demandado y tampoco tiene ningún derecho, pues falta de legitimidad en el demandado. Tal vez un ejemplo podría ayudar muchísimo, y recuérdense ustedes que ya lo he dicho varias veces cuando hemos hablado de un juicio de daños y perjuicios. He dicho que los juicios de daños y perjuicios, por ejemplo, por un accidente de tránsito, debe promover la demanda quien causó los daños, que puede ser el piloto del automóvil o el propietario. Imagínense ustedes que demandan ni al piloto ni al propietario, sino al papá del propietario, o a quien fue propietario hace 10 años y ya hace 10 años que no lo es. Él tiene falta de legitimidad, lo que sería procedente con una excepción de falta de personalidad. Personalidad, en este caso, es sinónimo de legitimidad. Luego hablemos del personero, también hablamos ya del personero cuando explicamos un poco de que las personas que no pueden ejercer acciones por sí mismas, o el que no quiera hacerlo, o las entidades ficticias, tienen que actuar a través de un representante legal. El representante de la universidad es el rector, él es su personero. El representante del Estado es el Procurador General de la Nación, él es su personero. El representante legal de un mandante es su mandatario, él es su personero. El representante legal de un menor de edad es su padre, que es su patria potestad, él es su personero. Entonces, ¿cuándo va a haber una excepción previa de falta de personería? Cuando la persona que está actuando no es el personero o carece del título, dice que lo es, pero el título no es suficiente para acreditar la personería. Me explico. Si comparece mi señora madre, que en paz descanse, diciendo que es mi representante legal, pero no acredita ninguna representación con ningún documento, no es mi representante legal. Y si compareciera con una carta, no con un mandato, no con el documento idóneo, tampoco es mi representante legal. Entonces, ¿cuándo van a plantear ustedes una excepción de esta naturaleza? Cuando la persona que actúa en representación de otra carece de esa representación o
Si cree que la tiene, el documento que presenta no es suficiente de conformidad con la ley. Miren, el artículo 45 del Código Procesal Civil dice que los personeros deben de justificar su personería en la primera gestión que realicen y deben de acompañar el título de su representación. Y los tribunales no van a admitir ninguna credencial que no esté debidamente registrada en una oficina respectiva. Por ejemplo, los mandatos tienen que estar inscritos en el Archivo General de Poderes, por ejemplo. Un acta de un gerente general o de un administrador único de una sociedad debe estar inscrito en el registro mercantil, por ejemplo. Entonces, si el documento que se acompaña no está inscrito, pues ahí ya se carece de personería. Entonces, hay dos maneras de declarar la falta de personería. Por un lado, es porque no se tiene la representación y la otra es porque sí se tiene, pero el documento que se presenta no es suficiente para acreditarla. Esto también tengan ustedes muy presentes. Si en el examen yo les hago una pregunta y aduzco que la persona del representante no tiene la representación o el documento le falta un requisito de validez, entonces la excepción que vamos a plantear es la excepción de falta de personería. La idea de esta excepción es que el personero acredite fehacientemente su representación, porque no cualquier persona puede actuar en nombre de otra simple y sencillamente porque quiere actuar. Tiene que tener una representación legal y debidamente registrada. Luego venimos con una excepción un poco compleja. Era la que yo les decía hace unos minutos, que tiene una disyunción O. Y revísenlo en su código para que no vayan a tener un problema ya en el ejercicio de la profesión. Porque en el código dice la excepción previa de falta de cumplimiento del plazo de la condición. No tiene la disyunción O. Pero el documento original sí tiene la disyunción O. Porque, ¿qué les quiero decir aquí a ustedes? Realmente aquí no hay una excepción. Quiero explicarles que en este nombre hay 4 excepciones previas. ¿Por qué razón? Porque una cosa es hablar de plazo, aquí dice plazo, y otra de condición. Una cosa es el plazo, que es un tiempo, y la condición es una situación incierta. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que hay que cumplir una obligación en 30 días, es un plazo. Y si les digo que la obligación hay que cumplirla cuando la persona se casa, es una condición. Entonces, aquí hay dos cuestiones muy distintas. Una cosa es el plazo, otra cosa es la condición. Igualmente, una cosa es la obligación y otra cosa es el derecho. Porque muchas veces alguien tiene que cumplir con una obligación o alguien puede ejercer un derecho. Entonces, vamos a encontrar acá realmente 4 excepciones. Una es falta de cumplimiento del plazo, la otra es falta de cumplimiento de la condición. La falta de cumplimiento del plazo puede ser a que estuviera sujeta a la obligación o a la que estuviera sujeto el derecho que se haga valer. Entonces, estas vamos a encontrar, y reitero, 4 excepciones que aquí pareciera que es una, pero son completamente distintos. Como decía hace unos minutos, derecho no es igual que obligación, son distintos. Normalmente el derecho es un conjunto de leyes, normas, directrices y reglamentos establecidos en por el Estado. Y por supuesto imponen una disposición al individuo, y la obligación es algo muy distinto, pues es el deber que tiene una persona de ejecutar cierta acción, un dar, hacer, un no hacer. Y eso es completamente distinto. Entonces, en esta normativa vamos a encontrar, insisto, 4 clases de excepciones o 4 supuestos que los vamos a apuntar y los vamos a ver realmente ahorita en este momento en la pizarra. El primer supuesto va a ser la falta de cumplimiento del plazo a que estuviera sujeta a la obligación. Es una excepción que procede cuando no se ha cumplido el plazo. Usted tiene que cumplir en 30 días. Si estoy reclamando a los 15 días, no se ha cumplido el plazo. Falta de cumplimiento del plazo. Es que usted me debe algo y tenía que pagármelo el 25 de diciembre. Sí, pero usted me está cobrando el 30 de octubre, mucho tiempo antes. Falta de cumplimiento del plazo a que está sujeta la obligación. Ese es un supuesto. Luego tenemos otro supuesto, falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeta la obligación. Acá no es un plazo, aquí es una condición. Y usted va a recibir el carro el día que usted cumpla 18 años. ¿Ok? No, usted que no cumplió 18 años, tiene 16 y usted ya quiere el carro. No, hay pendiente una condición. Tiene que cumplir 18 años para que yo le dé el carro. Entonces, ahí hay falta de cumplimiento de la condición que estuviera sujeta la obligación que se pretende hacer valer.
Tenemos un tercer supuesto, falta de cumplimiento del plazo que estuviera sujeto el derecho que se hace valer. Entonces, una persona le asiste un derecho y lo quiere ejercer antes de que transcurra el plazo. Y el último supuesto es la falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeto también el derecho que se hace valer. Y sucede lo mismo, solo que en este caso es una condición a un derecho que uno quisiera ejercer. Entonces, vamos a encontrar 4 supuestos. Puede suceder cualquiera de todos ellos dentro del ámbito del trámite de un ámbito procesal. Luego vamos a encontrar, mis estimadas amigas y amigos, excepciones que tienen como base el tiempo. El tiempo es importantísimo y ya se los mencioné yo en algún momento en clase. ¿Por qué el tiempo es importante? Porque el tiempo todo lo borra, dice alguien por ahí. Les decía, son de broma, mi señor padre, que en paz descanse, me decía en algún momento, él era muy bromista, pero me decía, vos sabes qué es la prescripción. Estoy hablando de la prescripción, no de la caducidad, que son cosas similares. Pues no, mira, la prescripción es porque las deudas viejas ya no se cobran. Ah, pues sí, así entiendo yo. Y las nuevas, me dijo, dejarlas siempre envejecer. Será así como quien dice, bueno, no pagas una deuda vieja, déjalas envejecer. No las pagues y déjalas envejecer. El tiempo es importante como una cuestión de estabilidad jurídica, como una condición de estabilidad en el sistema de justicia. Por ejemplo, cuando yo les hablaba del proceso como una función de paz social, se recordarán que el proceso al dictar una sentencia, las partes se tienen que conformar y quedarse tranquilas. Pues en el caso del tiempo también es importante y vamos a encontrar 2 figuras, la caducidad y la prescripción. En las dos va a haber tiempo, pero ¿cuál es la diferencia? Miren, la caducidad es de las acciones. Ya dije que accionar es promover una demanda. Entonces, ustedes van a encontrar artículos en el Código Procesal que les dan un tiempo para ejercer una acción, para promover una demanda. Daba de ejemplo el tiempo para plantear un divorcio. Dice la ley que un divorcio por causal determinada debe ejercerse la acción dentro de los 6 meses de conocida la causal. Si yo en esos 6 meses no ejerzo la acción, entonces va a caducar mi derecho de acción, porque la caducidad va dirigida al ámbito procesal. La caducidad va dirigida a declarar la no posibilidad de ejercer una acción porque ya pasó el tiempo que la ley pedía para ejercer esa acción. Entonces, cuando ustedes encuentren en el código que les dan a ustedes un tiempo para ejercer una acción, para plantear una demanda, y ese tiempo no se cumple o no lo cumple la parte contraria, vamos a plantear una excepción de caducidad. Esa es la excepción que procede por cuestiones de tiempo. Aquí, como ustedes lo ven en la pizarra, se produce cuando la ley o los particulares señalan un término, porque esto es una cuestión interesante también, se me estaba pasando por alto. La caducidad se establece en la ley, pero también la pueden acordar las partes. O sea, las partes en un contrato pueden acordar de que la demanda, en caso de demanda, hay que plantearla en cierto tiempo. Es factible hacerlo, la prescripción no. Entonces, cuando a nosotros tenemos un tiempo para ejercer una demanda y no lo hacemos y no ejercitamos ese derecho de accionar, entonces la acción va a caducar. La prescripción es algo similar, solo que la prescripción no va sobre las acciones. La prescripción es un tema sustantivo, va sobre las obligaciones. Miren, todas las obligaciones prescriben, estimadas amigas y amigos, todas. Era lo que les decía cuando mi señor padre decía son de broma. Las obligaciones viejas no se pagan y las nuevas hay que dejarlas envejecer. Entonces, si ustedes tienen una obligación, pues hay que cumplirla, pero si ustedes no cumplen y el tiempo pasa y la otra parte no la reclama, tiende a desaparecer. La regla general es que la prescripción se da en 5 años. Esa es la regla general. Pero vamos a encontrar en el Código Civil, en el capítulo relativo a la prescripción, algunas cuestiones especiales o específicas. También es importante, creo que aquí la pizarra nos lo dice, la filmina nos lo establece y no lo había explicado. Solo recuérdense, amigas y amigos, de que hay 2 clases de prescripción. Para ustedes que vieron derechos reales en algún momento, tenemos la prescripción adquisitiva o positiva, que es aquella prescripción donde uno adquiere un bien por el uso, por la posesión del bien durante cierto tiempo. Es lo que ustedes conocen o conocieron como usucapión.
Entonces, la usucapión, que es un modo originario de adquirir la propiedad, se da cuando ustedes poseen un bien inmueble por más de 10 años, con justo título, en nombre propio, no está inscrito en el registro, pero por esa posesión legítima y pasiva, ustedes pueden convertirse en propietarios por prescripción adquisitiva. Esa prescripción no es a la que se refiere la excepción previa. La excepción previa se refiere a la prescripción extintiva o negativa, que es cuando los derechos se pierden. Si a usted, yo le debo 100 quetzales, usted tiene 5 años para reclamarme ese derecho, ya sea la vía judicial o la vía extrajudicial. Pero, si no me lo cobra en ese tiempo, entonces yo puedo plantear la prescripción. Cuando a usted le llegue una demanda de alguien que quiere cobrar un juicio, o perdón, cobrar una deuda 10 años después, seguramente ya prescribió, porque como le digo, la regla general es que son 5 años. Hay excepciones, por ejemplo, las pensiones prescriben en 2 años, las rentas prescriben en 2 años, los daños prescriben en 1 año, pero eso está en la parte sustantiva del código, en el libro cuarto del Código Procesal, donde habla de las formas de extinción de las obligaciones. Y una de esas, reitero, es la prescripción. En este caso, la prescripción extintiva. Entonces, si yo no reclamo la obligación en un tiempo, esa obligación ya no la voy a poder reclamar porque prescribió. Y otra cosa importante es que recuérdense que la prescripción tiene una característica que no pasa con la caducidad. La prescripción se puede interrumpir. Si yo tengo una deuda hace 2 años y alguien me presenta una demanda o me hace un reclamo o yo hago un pago parcial, se interrumpe y ya deja de contarse los 2 años y borrón y cuenta nueva otra vez los 5 años para la prescripción. La caducidad no se interrumpe, la caducidad no existe manera de interrumpirla. Pero bien, esa es una forma también de plantear una defensa a través de la prescripción. Luego tenemos una excepción de cosa juzgada. La excepción de cosa juzgada, ya les mencioné alguna vez que yo también se los dije en algún momento, que la garantía del sistema de justicia nosotros se llama cosa juzgada. ¿Y cuál es esa garantía de la cosa juzgada? Es cuando algo ya decidido por un juez ya no se puede revertir. ¿Qué diferencia a un juez de un organismo legislativo o de ejecutivo? Que las decisiones de un juez ya firmes no se pueden volver a evaluar, no se pueden revertir, no se pueden dejar sin efecto. Entonces la cosa juzgada da garantía que si usted gana un juicio y ya está juzgado, ya no se puede volver a revisar. Y eso es importante. En algún momento, más adelante, yo hablaré que hay 2 clases de cosa juzgada. Hay una clase de cosa juzgada formal y una cosa juzgada material. Pero al final de cuentas es cosa juzgada, pero no los quiero confundir en este momento. Entonces, se va a dar esta excepción cuando existen 2 juicios idénticos, identidad de personas, cosas, acciones, pero uno ya fue juzgado. El otro estaba volviéndose a replantear. Entonces, regreso al ejemplo de los alimentos que yo planteé. Cuando yo promoví la demanda de alimentos, en el caso que expliqué en algún momento, todavía estaba pendiente de resolver. Como todavía estaba pendiente de resolver el juicio, cabe litispendencia. Si ya el juicio hubiera estado juzgado y completamente firme, cabe cosa juzgada. Parecieran 2 cosas similares. Al final de cuentas, sí lo son, en el sentido de que ambos son la existencia de 2 o más procesos con identidad de personas, cosas, acciones, solo que uno ya se juzgó, ya está firme, se plantea cosa juzgada en contra el segundo, y en el otro no se ha juzgado, todavía está vigente, se plantea litispendencia contra el segundo. Es solo para efectos de que tengan ustedes una idea de la de similitud entre una excepción y la otra. La sentencia juzgada es una garantía. Es juzgado cuando ya no caben impugnaciones, ya no puede ser modificada en consecuencia por esa circunstancia. Luego tenemos una excepción previa de transacción. También ya hemos hablado de la transacción. La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden dar fin a un juicio o evitan un pleito futuro. Yo puedo llegar a un acuerdo con ustedes y a transar algo y llegamos a un acuerdo y terminamos. ¿Evitamos el juicio futuro o lo terminamos ya iniciado? Eso es una transacción. Si pese a que hay una transacción, la otra parte plantea una demanda, pues le vamos a plantear en contra de eso una excepción previa de transacción. Y le vamos a hacer ver al juez de que eso ya no se puede analizar porque ya fue transado. Esa excepción de transacción es una excepción previa
ante la existencia de un contrato de transacción que ya había resuelto la controversia y hoy había dado fin a la misma, ¿de acuerdo? Esa es la excepción que procede en el caso de la transacción. Ya el tema de la transacción, ustedes ya lo conocen. Si tienen alguna duda, la pueden buscar en los contratos en particular, en el libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil. Y por último, bueno, este es ya el resumen. Va a proceder cuando existe un acuerdo voluntario, ya decía un punto litigioso, por ende ya no se puede volver a promover. Y por último, vamos a hablar de la excepción previa de arraigo. Esa excepción previa de arraigo no está en el artículo 116, es la única excepción que está en el artículo 117. También ya les hablé en algún momento, cuando hablamos de la demanda, por qué es importante indicar la nacionalidad. Se recordarán que les dije que el extranjero tiene un trato un poco diferenciado. Y aquí está la idea. Cuando la demanda se promueve por un extranjero, el extranjero es el actor. Entonces nosotros como demandado le podemos pedir al juez que previamente continúe con el juicio, él preste una garantía que va a continuar y va a terminar el juicio, porque el actor podría presentar la demanda siendo extranjero e irse y dejarnos a nosotros con medidas cautelares, embargado, intervenido y él irse. Entonces le podemos exigir al actor que presente esa garantía y se hace a través de plantearle una excepción previa de arraigo. Aclaro, no es la medida cautelar de arraigo. Si ustedes en una respuesta me ponen plantearía el arraigo, no entenderé. Porque hay medida cautelar de arraigo, que es cuando yo planteo una medida para que la persona que voy a demandar no salga del país, no tiene nada que ver con eso. Y voy a plantear una excepción previa de arraigo cuando el actor es extranjero, para que el juez le fije una garantía y pueda continuar con el juicio, porque si no garantiza el juicio no va a continuar. Se llama, en la doctrina la llaman la excepción previa judicatium solvi, y ese se va a dar en el caso que acabo de mencionar. Bien, bueno, aquí les doy el resumen. Va a proceder cuando el actor es extranjero, el actor es extranjero y el demandado es guatemalteco. La idea es que este extranjero garantice las sanciones legales, los daños y perjuicios que podría ocasionar por esa circunstancia. En términos generales, mis estimadas amigas y amigos, este es el tema. Yo les voy a compartir siempre este video, por supuesto, para que ustedes ya lo tengan en algún momento y lo puedan estudiar. Pero les resumo. Esto que acabo de mencionar son medios de defensa que atacan la forma. Están reguladas en el artículo 116 y 117. Si su planteamiento obliga a promover un incidente, el incidente ya saben cuál es su trámite y son exactamente nominadas. He hablado de la excepción previa de incompetencia, de la excepción previa de demanda defectuosa, de la excepción previa de litispendencia, la excepción previa de falta de capacidad legal, la de falta de personería, la de falta de personalidad, la excepción previa de falta de cumplimiento del plazo o de la condición en que estuviera sujeto el derecho o la obligación que se pretende hacer valer, la excepción previa de caducidad, la excepción previa de prescripción, la excepción previa de cosa juzgada y la excepción previa de arraigo o judicatium solvi. Ya con ese orden de ideas, les dejo a ustedes en el uso de las palabras para que ustedes me digan exactamente, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Ya quedan ustedes en uso de la palabra. De mi parte, todo claro, licenciado. Daniel, por favor. Licenciado, gracias. Cuando bien sabemos que los incidentes se van en la vía incidental, ¿verdad? Correcto. Eso también lo encontramos en la ley del organismo judicial. Yo pregunto, cuando hay una excepción, obviamente a lo que ha usted planteado y expuesto, sabemos que no van en sí en el mismo proceso, van paralelos, sino que es un proceso distinto. Cuando es una excepción, ¿también se lleva en un juzgado civil? Vamos a ver. Mire, pues, usted la excepción la va a plantear en el juicio. Ajá, es correcto. Usted está llevando un juicio en un juzgado civil
y usted cree que la persona que está demandando no tiene legitimidad, plantea una excepción previa de falta de personalidad. Usted cree que la demanda es defectuosa, plantea una excepción previa de demanda defectuosa. Usted cree que la persona del demandado no está bien representada, una excepción previa de falta de personería dentro del juicio. Y ahí se le da trámite incidental y se suspende el proceso dentro del juicio. ¿Y lo llevaría el mismo juez que nos está viendo nuestro proceso? Es el mismo juicio. ¿En el mismo juicio? No estamos hablando de un juicio distinto, mi querido Daniel. Okay. No estamos hablando de, mire pues, los incidentes se dan dentro del juicio. Uh-huh. Entonces, cuando un incidente es eso, una incidencia que se da dentro del juicio, se tramita dentro del mismo juicio. Cuando suspende el proceso, se llama incidente de sucesiva sustanciación. Cuando no suspende el proceso, se llama incidente de simultánea sustanciación, la que se hace en cuerda separada. La ley le dice a usted, mire, esto se tramita en un incidente en cuerda separada, entonces se hacen dos procesos, pero van simultáneos, en el mismo proceso. Es más, la cuerda separada se guarda dentro del mismo expediente. Y cuando es dentro del proceso, es una de sucesiva sustanciación, se pone dentro del proceso, se incluye dentro del proceso. Usted no se me pierda con que el incidente lo vaya a plantear por separado o a otro juicio, no, es dentro del juicio. Cuando a usted le presentan una demanda y le dan 9 días para el emplazamiento, usted al 5º día plantea una excepción previa ahí, y ahí se suspende el proceso y se tramita en la vía incidental. Así funciona. Y la ley del organismo judicial es la única que da el trámite a los incidentes, no lo va a encontrar en el código. Uh-huh. Okay. O sea, es la ley del organismo judicial la que dice exactamente cuál es el trámite de los incidentes. Ok, muchas gracias, licenciado. A usted, Daniel. ¿Alguien más? Bueno, solo hago las últimas sugerencias para el examen, o las últimas recomendaciones, o la última información. El examen el otro martes a las 3:15 de la tarde. No se va a permitir el uso de ningún auxiliar, absolutamente de nada. El examen va a comprender todo lo que hemos visto, y mi sugerencia es que sean claros y precisos en su respuesta. Eso es, son muy concretos, no metan casaca, no hablen más de la cuenta. Eso es lo que tienen que hacer simplemente para tener una buena nota. Si ustedes me ponen mucha casaca, lo más seguro es que se vayan a confundir. Y bueno, no sé, ¿tienen alguna duda del examen? Ahorita mismo también podemos resolverlo, y si no, pues nos vamos a ver el próximo martes. No hay tampoco. Bueno, ojalá que todo les vaya muy bien el día del examen. Daniel, por favor. Perdón, Eli, que lo moleste. Sí. Entonces, igual, siempre seguimos haciendo la misma técnica para los parciales suyos, sin código, con lo que sabemos, lo que llevamos, lo que nos ha enseñado, y no lo hacemos solos, sino que lo hacemos con Dios, diría otro licenciado por ahí. No lo hacemos solos. No, por supuesto, él es puede dar el chivo. Él es puede dar el chivo, correcto, así es. Bueno, tengan feliz tarde, entonces, nos vemos.